Vamos a preguntarle a Danilo Goyan, que es el ministro de Salud bonaerense, ahora que conocemos el contenido de la ampliación del decreto en la conferencia de prensa de recién. Ministro, ¿se va a trabajar en conjunto con el gobierno de la ciudad de Buenos Aires? Porque ahora que conocemos estos índices, muchos se preguntan, ¿y la General Paz, que en teoría divide, pero en la práctica no? ¿Cómo van a hacer? Buenas tardes ante todo y gracias por su tiempo. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Sí, obviamente nosotros tenemos un contacto permanente con las autoridades de la Ciudad de Buenos Aires porque es un conglomerado único, pero bueno, los parámetros que se han tirado hoy están basados en indicadores que en cierta manera reproducen lo que nosotros venimos haciendo en la provincia de Buenos Aires con nuestro sistema de fases. Los indicadores son muy compatibles, con lo cual es lo que obviamente vamos a estar utilizando aquí en la provincia, ¿no es cierto? Es decir, de todas maneras, bueno, recién nos estamos enterando ya de los pormenores definitivos de esta medida, con lo cual en estos momentos yo voy a estar reuniéndonos con los equipos técnicos y obviamente con el gobernador en las próximas horas para definir cómo se instrumenta esto en forma específica en la provincia de Buenos Aires. Pero quiero decir que ya veníamos nosotros con un sistema de fases y esto sería una cosa así equiparable a que en las fases 3 o 4 nuestras ya los distritos tendrían que estar en una restricción, según esos indicadores, en una restricción de la circulación nocturna, que también se establecerá exactamente y con precisión cuál es, ¿no? Así que bueno, es muy reciente, pero ya vamos a estar dando las definiciones en las próximas horas. Bien, es decir, ministro, para que quede claro, teniendo en cuenta la cantidad de casos acumulados en la provincia de Buenos Aires, que superan los 709.000 y los 5.300 de las últimas 24 horas, la provincia sí tiene que aplicar restricciones. Esto es así, y si ya han definido en qué horario y si es para toda la provincia de Buenos Aires, incluyendo específicamente que, bueno, en esta época del año muchos estamos hablando de los lugares turísticos, ¿no? No, interpreto que es por jurisdicciones, es decir, no por jurisdicciones en este caso municipales, que no es que si toda una provincia tiene esos números, toda la provincia tiene que entrar. Es lo que yo interpreto hasta ahora, por eso digo, es muy reciente, lo tenemos que ver, porque nosotros tenemos, le repito, muchos municipios que tienen prácticamente ínfima circulación, claro, y que tienen una situación bien contenida y que no debería en ese caso, siguiendo estos parámetros, si es por jurisdicción municipal, no deberían entrar en la restricción. Y si es por jurisdicción municipal, ¿qué pasa con la costa atlántica, con Mar del Plata, el Partido de la Costa, Pinamar? Bueno, entrarán en las generales de la ley con un factor de corrección que tendremos que corregir, que tenemos nosotros desarrollándose en este momento. ¿Por qué? Porque cuando los turistas se los detecta enfermos en su destino turístico, se va a cargar el dato en su destino de residencia, porque es por lugar de residencia. Con lo cual vamos a tener que hacer una corrección que dé cuenta de esa realidad. Cuánta gente realmente pertenece al distrito y cuánta gente no pertenece, porque en definitiva ahí se nos mezcla un poco la cosa porque nos está indicando una circulación en el municipio, independientemente de que esas personas sean residentes permanentes o residentes turísticos. Entonces estamos trabajando en esto también porque hay un factor de distorsión allí. Claro, a ver si entendí bien, ahí se tiene más en cuenta dónde va a tener que ser atendida esa persona más que dónde se contagió. Claro, estamos trabajando en eso porque, a ver, supongamos que hay una gran cantidad de turistas de determinado municipio en la costa y se le va a cargar al municipio cuando en realidad esos turistas no están en la costa. Ahora, como también muchos de ellos van a regresar, obviamente hay que montar todo el dispositivo para que cuando regresen a sus ciudades de origen cumplan con todas las medidas de aislamiento y todo lo que corresponde, ya sea que se queden en el lugar turístico como si vuelven a su lugar de residencia. Ministro, ¿qué tal? Buenas tardes. Rosalía Constantino la saluda. Específicamente para lo que es la zona AMBA, ¿ustedes van a trabajar en conjunto con la ciudad para definir el mismo horario de cierre, por ejemplo, de bares, restaurantes y de boliches? ¿O van a, digamos, o van a hacerlo de forma separada? Bueno, pero eso depende de las decisiones del máximo nivel político de cada jurisdicción.
nosotros entendemos que si hay indicadores similares, deberíamos trabajar con pautas similares. Estaremos conversando en las próximas horas con las autoridades de la ciudad autónoma porque, como decimos siempre, lo ideal es hacer las medidas en común porque es un solo conglomerado donde la gente va y viene permanentemente de un lado y del otro, trabaja, va, compra, se divierte, en fin. Ministro, todo, incluso fuera de los horarios que estén establecidos de restricción. el horario, justamente en ese sentido, porque en principio a nivel nacional no van a estipular un horario, va a quedar a potestad de cada jurisdicción el horario de restricción. ¿Ustedes ya tienen definido o han estado hablando con las cámaras? Porque desde la ciudad me decían que las cámaras piden que el cierre sea desde las 0 horas y no desde las 23, como sugirió el otro día el presidente Alberto Fernández en la reunión. ¿Ustedes también tienen ya un horario hablado, pautado? Se está trabajando con el tema del horario, había una propuesta que iba desde las 23 horas hasta la 1 de la mañana y en estas próximas horas ya se va a definir y se va a comunicar a toda la población de la provincia de Buenos Aires cuál es el horario definitivo. Dentro de ese margen que se estaba trabajando seguramente va a estar el horario. Entre las 23 y la 1, el cierre podría ser entre 23 Eso es lo que se venía discutiendo, ¿no? Había sectores que pedían a la 1, sectores que había una propuesta de las 23, y bueno, nosotros, como le digo, esto es muy reciente, nos terminaremos de reunir y de definir esto junto con Jefatura de Gabinete y el gobernador en las próximas horas. Ministro, para ver si todos entendimos lo mismo, ¿no? Después de la conferencia de prensa. En principio no es un decreto nuevo, sino que es el mismo decreto que permitía que los jefes comunales, los gobernadores primero, los jefes comunales después, decidan en qué fase están, restricciones, etcétera. Tengo entendido entonces que a ese decreto se le agrega entonces esta tabla de riesgo epidemiológico, que es como para ponerle números, ¿no? Y que no sea tan quizás política a veces la sensación o las decisiones. Mi pregunta es, ¿sigue siendo, como en el decreto original, una sugerencia a cada distrito? Sí, es una sugerencia que está en el marco de un decreto inicial, con lo cual, obviamente, en el marco de ese decreto, a mi modo de entender, lo que se defina en cada municipio, que está enmarcado en un DNU original, que da esa potestad. De hecho, creo que ustedes comentaban recién que algunas provincias ya tomándose ese decreto ya establecieron este tipo de modalidad. Interpreto yo que tiene toda la fuerza de ley como para poder ser instrumentado en cada provincia. Obviamente que nosotros siempre, permanentemente decimos que una gran parte de todas las posibilidades de mayor libertad de trabajo, de recreación incluso, que fuimos consiguiendo en el medio de esta pandemia, dependía de que la gente cumpliera las medidas de cuidado. Si la gente mayoritariamente cumplía las medidas de cuidado, se podían mantener todas estas posibilidades que hemos logrado hasta ahora en conjunto y con mucho sacrificio todos los argentinos. Entonces, la verdad es que ahora tenemos que imponer una medida de restricción porque vemos que la cosa se relajó mucho, pero apelamos a que entre la conciencia que estamos intentando reforzar permanentemente a partir de la comunicación y del hecho de que hoy ya prácticamente vuelve a pasar que no hay familia que no tenga a su alrededor alguien que se contagió de COVID, lo cual es un golpe, digamos, si se quiere, psicológico interesante, fuerte, ¿no? De que uno vea que la cosa viene en serio. Yo presumo que la gente va a volver a retomar esa conducta mayoritariamente buena que tuvo. Anhelamos todo eso, que el conjunto de la población vuelva a tener eso, porque la verdad es que uno pone todas las normas, pero necesitan ser acompañadas por la responsabilidad de todos y cada uno de los argentinos y de las argentinas. Aspiramos a eso, hacemos nuevamente, y qué sé yo, ya por enésima vez, un llamado a que cuidemos lo que tenemos, que vamos a poder tener temporadas si la cuidamos, vamos a poder seguir teniendo actividades, mayor cantidad de actividades si nos cuidamos. Simplemente es ponerse un barbijo, mantener la distancia, lavarse las manos, y con eso sí vamos a poder seguir teniendo muchas de estas actividades que pudimos lograr y que, bueno, las tenemos que cuidar entre todos, francamente. Ministro, le pregunto cómo calificaría el momento que estamos atravesando y particularmente en la provincia de Buenos Aires con respecto a la pandemia que ha obligado, ¿no?, al gobierno nacional a tomar este tipo de medidas. Y fíjense que nosotros veníamos con 15 semanas consecutivas de descensos.
Habíamos pasado de 5.800 casos a 1.300 casos, habíamos pasado de 5.200 casos en el AMBA a 800 casos, y bueno, y eso se nos ha multiplicado ya por 3, y en el lapso de 4 semanas, 3 semanas y media. Sí. Es decir, hemos pasado una cantidad de casos en 3 semanas y media que en la anterior ola, la primera ola, llevó meses llegar a esa cantidad. Entonces, es preocupante. También el indicador que utilizamos, que es muy preciso, de llamadas al 148 con personas que tienen sintomatología de COVID, está realmente en un crecimiento exponencial, está prácticamente en una línea vertical de crecimiento después de haber descendido concomitantemente con los otros indicadores durante 15 semanas. Tenemos también la ocupación de camas, que empieza a crecer ya en una forma preocupante. Entre ayer y hoy crecieron 35 camas y vienen creciendo a un ritmo muy fuerte de ocupación de camas de terapia intensiva. La positividad, que estaba por debajo de 20, ya está casi en 40, es decir, que estamos corriendo de nuevo detrás de la liebre. Entonces, sí, realmente todos los indicadores son muy preocupantes y una vez más, hagamos un esfuerzo final porque la verdad es que estamos ya empezando a vacunar y la semana que viene o la otra ya llega otra tanda importante de vacunas y eso nos va a dar una herramienta para ir sacando circulación del virus, pero necesitamos tiempo. Entonces estamos pidiendo a la gente que cumplan con las medidas de prevención, que no se relajen durante el tiempo hasta que podamos tener una buena cantidad de población vacunada. Ministro, gracias por este contacto. No, por favor, gracias a ustedes. Hasta luego.